de Quiero un año más. Yo también. Intentaremos que lo nuestro dure hasta el próximo año. Estamos muertos, ¿eh? Hoy hemos hecho 270 kilómetros, creo, y paliza. Creo que eso es un entierro, sí, míralo. Pues ya estamos debidamente alojados aquí en el hotel. Infelizmente en esta ciudad también tiene las garras del gobierno en los hoteles en respecto a los turistas. Nos quieren tener controlados, que me parece muy bien, pero también nos ponen problemas porque no podemos ir a cualquier hotel. Tenemos que ir a hoteles que, bueno, normalmente son mucho más caros que los demás, que tenga un guardia de seguridad, que tenga control en la puerta. Que me parece muy bien que tenga eso, pero que no nos obligue a hacerlo, ¿no? Teniendo hoteles buenos, más baratos y quizás en mejor calidad, mejor que estos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No nos queda otra. Había otro hotel, 4 estrellas, por 15 euros, que estaba súper bien, céntrico. Este está bastante alejado, pero no pudimos porque nos dijeron que estaba lleno. Me lo creí, la verdad, ¿eh? Pero entonces fuimos a otro y el otro también dijo que estaba lleno. Y dije, no, es por una boda. Y empieza a poner excusas, ¿no? Y yo le digo, pero si yo hubiese reservado por Booking, que pone que está disponible, ¿qué hubiera pasado? Entonces me dice, no, es que no podemos aceptar turistas. Tenéis que ir a un hotel internacional. No podemos, el gobierno no nos deja. ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedaremos aquí probablemente 3 noches para descansar y ya seguiremos. Creo que vamos a cambiar nuestra idea inicial, que era ir a Karachi, que está totalmente en el sur, pero nos volvamos porque será más de lo mismo, si no peor, porque nos han dicho que probablemente nos quieran escoltar y en los hoteles que ellos decidan, y luego a la vuelta más de lo mismo. Así que bueno, como no nos ha perdido nada en Karachi, es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, que será un caos, un tráfico. Sin que es verdad que había una carretera ahí que estaba cerca, que está muy chula, un desierto, pero bueno, nada que no hayamos visto, y creo que no compensa pasar por todo eso, escolta, lo que conlleva, porque son muchos kilómetros, se tarda bastante, luego llega al hotel, no te puedes mover. Creo que de aquí ya volvemos para arriba, dirección a Lahore. Así que ya os contaremos más. Estamos muertos, ¿eh? Hoy hemos hecho 270 kilómetros, creo, y paliza. Carretera, tráfico, bueno, lo habéis visto, ¿no? Que os voy a contar. Así que bueno, pues ya está. Hala, buenas noches. Ay, pues hay demasiadas mujeres cubiertas, o sea, yo no me esperaba tanto, ¿sabes? Me imaginaba que pakistaníes serían religiosos, pero no tanto como lo veo. Quitando las ciudades grandes, todas van tapadísimas. Más tradicionales. Claro, pero yo no sé por qué tenía el concepto que no fuese tanto. Hombre, no, creo que era más bien mi deseo de que no fuese de un país un poco normal. Bueno, aquí avanzar por este país es sacar una media de 30 a 40 por hora máximo, porque es todo así, pasando en todos los pueblos, está tan poblado todo. Y los adelantamientos, vamos, sin mencionarlo. In the town on the hill where the apples grow and the church bells ring every hour or so, I took a little walk just to see the ships coming in. The sun rose up. You don't like it? You like it? It's like the day. Pues es para grande. No hay más. Dios. Sí, ya voy a verlo. Ay, qué contentos se han puesto. Ya ves. Creo que eso es un entierro, sí, míralo. Un entierro. Ellos que armas van andando. Todos por la calle. Qué menudo embotellamiento, Dios mío. ¿Qué es lo que van andando hasta el cementerio entonces? No sé. Esta es la selva.
en contradirección, ala, para recortar, dice sí. Así que yo hago también lo mismo, porque es lo que ellos hacen. Bueno, pues ya hemos comido unos huevecitos y nos vamos, ala. Para variar, huevos. Hemos desayunado huevos, hemos comido huevos. Policía. Ni mires mucho. No, yo ni miro. Mira para la derecha. Por la izquierda. Pues ya se acabó la carretera. Se está haciendo tarde, así que estamos buscando un sitio para acampar. Importante que no hayan casas y que veamos una zona despejada y que no nos vean desde la carretera. Qué bonito, ¿no? Por aquí. Sí, porque es que no se ve espacio sin casas y sin gente. Por eso aquí que esté tan limpio, que haya paisajes. Bueno, hoy probablemente acamparemos porque no creemos que vamos a encontrar ningún hotel por aquí. Así que bueno, de todos modos hace buen tiempo, no hace frío. Bueno, estamos a 19 grados, la temperatura bajará seguramente en la noche, pero soportable. Y se ve bastante limpio en cuestión a gente. No se ve mucha gente, así que es genial. No creo que tengamos problemas para encontrar un sitio despejado de personas y que podamos montar la tienda. Así que ya os enseñaremos, ya os contaremos qué tal. Estamos en la región de Punjab. Mira, a la derecha un río. A la izquierda, bueno, un puente. Sí, un río grande, ¿eh? Mira Dios. Adelantamientos como estos es lo más común, ¿sabes? Así que... Claro, es que no puedes ni distraerte con el paisaje, porque si lo haces, es probable que te coma un coche de cara. Y da igual, si te ven o no te ven, es que además muchas veces no tienen ni espejo las motos, los tuk-tuk, las bicis. Tú vas por tu carril y no hay nadie, miras el paisaje y de repente te encuentras un coche que te viene de frente, que está adelantando, que te ha visto, pero que le da exactamente lo mismo. Mierda. No, coño, saca la policía. Pasa, es la policía, cariño, tira. Vale, sí. Vamos a tomar. Dios. Dios. Yo creo que por aquí va a ser bueno. Pasa adelante. Dios, son acacias esto, ¿eh? Sí, cuidado, se pincha. Ya ves si pinche. Te dan el ojo. Hay una casa ahí adelante. ¿Dónde? Ahí adelante. Siguiendo por esa pista. Hay que girar de aquí. A ver, eso va de las casillas que hay por ahí. Y ahí adelante hay más casas, ¿eh? Por donde había dicho yo estaba mejor. Pues vamos a seguir un poco más, ¿no? A ver. Por el sol, para allá no veo nada. Hay una casa ahí adelante hay casa. ¿Cómo nos sigue la pista? Vamos a ver. No podemos meter en un hoyo, que si no perdemos las coberturas, ¿eh? Sí. Hay casas por ahí. Ahora pues hay una pista. No te van a hacer un camino para ti. Por eso, pero para atrás había un sitio donde estaba destruido. ¿Dónde? O donde yo te dije de girar. ¿Qué va a hacer? Pues no sé, estoy viendo aquí. ¿Damos la vuelta pues? Pues da la vuelta ya. Hay un montón de casas ahí para adelante. A ver, da la vuelta aquí adelante, espérate, aquí. Pues damos la vuelta. ¿Dónde? ¿Para allá a la derecha? Ahí creo que no hay pista, ¿no? No, por aquí adelante a la derecha. Me parece ver una pista que se metía ahí. Mira, aquí hay una pista. Que da la casa, ¿no? ¿Y acaba ahí? Mira, creo que sigue. Esto está sembrado, ¿eh? Aquí no puedes acampar. Hombre, claro, está todo... Mira, aquí viene una moto. ¿Sí? Pero este seguro que esto ya nos ha visto. Mira, aquí
Por ahí si nos metemos igual. No se mete dentro, eso vamos a verlo. Voy a intentar a ver cómo está eso. Aquí hay una pista. Eso termina, creo, ¿no? ¿O sigue? ¿O no sigue? Sigue por aquí. Aquí campo sembrado, pero aquí no van a venir nadie porque esto está sembrado y ya. Y se ve casas. Mira, aquí. Ahí no sería malo, ahí. Seguimos más para adelante a ver lo que hay. Mira, aquí. Por ahí detrás de los árboles. Aquí no sería malo. Sigue. Espera, voy a ver si aquí hay cobertura. Mira, y yo voy mirando por ahí adelante. Creo que aquí no hay casa, ¿sabes? Por rayas. Aquí tampoco es malo. ¿Hay cobertura ahí? Hay una casa ahí. ¿Dónde? Justo donde está el sol. No pasa nada. Sí, porque nos verá y vendrá. Pues para atrás. No, tiro para adelante pues. No voy más para adelante a ver si la pista se mete en algún sitio. Espérate, vamos a indagar un poco más. Si nos ven, vendrán. Eso que lo sepas. A mi izquierda aquí, qué sitio tan bueno. Tira por aquí. Buah. Aquí, si hay cobertura, hay cobertura aquí. Mira debajo, eso es una acacia. Sí, es una acacia. Ahí hay un hoyo. No, pero pasando el hoyo. ¿No podemos pasarlo? A ver cómo está eso. Espérate, no sigas. Uf, hombre, sí podemos. ¿Vamos para allá arriba? ¿O no vale la pena? No, no vale la pena. Hay un hoyo allí. Por eso, pues nada. Espérate, voy a dar la vuelta aquí. Dios. ¿Qué tal? ¿Te das la vuelta bien ahí? No, tengo que ir para adelante un poco. Mira, aquí tampoco sería malo. Ya, fue lo que estaba pensando, pero son acacias. A ver, ¿Dónde vas? espérate. En aquel arbolillo de allá. Acampada esta noche. Bueno, hay gente que ya nos ha visto, pero bueno. Esa esplanada, cariño, ahí. ¿Hay cobertura aquí? Aquí, se acabó. Creo que eso es una acacia, con lo cual debajo de esa acacia, mal. Voy a ver. Sí, es una acacia. Las acacias tienen mala folla. Unos pinchos. No, no es. ¿No? No, ¿Seguro? no es, pero. No es. Pero tiene pinchitos, sí. Entonces, Bueno, es prima hermana de la acacia. Pues aquí. ahí debajo, ¿no? No, ahí debajo no. ¿Por qué? Hay más guardados, hombre. Metemos la moto ahí detrás. Es que ahí están los pinchos de la acacia. Ah, mira, aquí está bien, aquí. Aquí está genial. Ese pincho pinchamos las colchonetas. Mira aquí, Cari. Aquí. Ya viene a vernos. De quiero un año más. Yo también. Intentaremos que lo nuestro dure hasta el próximo año. Por lo menos hasta el próximo. De momento vamos un año, ya vamos para ¿cuántos? Para 8. Para 8 y 5 viajando, ¿eh? Se dice pronto, 24 horas, 7 días a la semana, pegados como lapas. Eso no es cualquier cosa. Eso es un máster. Mantener una relación funcionando, operativa Y el moto. y en moto. Mira, si la montamos aquí está bien la tienda. Vale, ya. Bajo una acacia. Ay. Venga. Ya. Hay gente ahí. ¿No ves? Hay una casa y un coche aparcado. La moto allí, ¿vale, Cari? Spain! I'm from Spain. España. Mata patana kota sochai marai murawuri be. There. Chai. Para rakana. Okay, after. Ha.
Buenos días. Creo que ha dicho que vayamos a su casa a tomar un té. ¿Y de dónde somos? Probablemente. El té he entendido porque dijo chai. Esto se entiende. Así que apuntó para allá, pero claro, hay muchas casas allá, no sé dónde. ¿Qué tal has dormido? Un poco fresco los pies, ¿no? Está fresco, ¿eh? De verdad. Yo, es que no, en las piernas no pasé frío porque ya me puse 2 pantalones directamente. No, yo los pies solo. Los pies un poquito, sí. Pues nada, a las 6 de la tarde ya estábamos acostados. Ah, ¿y sabe qué hora es ya? ¿Qué hora es? 9:30. ¿Tan tarde? Sí. Hombre, yo me he despertado antes y he salido ahí al baño pensando que tenía ganas de ir al baño, pues resulta que no, lo que tengo es la regla. Vaya por Dios. Y me duele la barriga. ¿No estás embarazada entonces? No, menos mal, ¿no? Tengo cólico. Tengo cólico y me duele la barriga. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Dónde ha ido el hombre? Ah, mira, está al otro lado. Ay. Ventajas Está hablando solo. de dormir con frío, que ya estás vestido por la mañana. Y el hombre vino de allá, ¿no? Así. Y miró de un lado a otro. Creo que, o sea, no sé si nos vio o no nos vio, porque estábamos contra luz, mirando desde allá hacia acá. Y baja los pantalones y se pone ahí a cagar, creo. ¿Cómo se ha limpado? Porque no llevaba nada, ¿eh? No sé, cariño. Ya está, vamos a recoger todo, que son las 9:30 de la mañana. El plan era salir temprano, pero al parecer vamos a salir al mismo horario No hay forma, de un hotel. Eso que estábamos a las 6 de la tarde. Tú te dormiste a las 8. Yo más tarde, yo sobre las 10 o eso. 8 y pico. Sueño tengo. Pero si que además de aquí da la luz. Oye, había humedad aquí dentro, ¿eh? Estaba mojado esto. Dios. Buenos días. Un año más en la carretera. Y con mi amor, mi angelito. Y también roncado. Tengo cólico. Hombre, ¿no? Ahí da cruzada al otro lado. ¿Al barranco? Sí, y va caminando con ayuda de un palo. Y sigue. Mierda. Ay. Suéltame, árbol. Hemos logrado leña. Así que vamos a calentarnos el café. ¿Qué es lo que pasa? Que el hornillo que tenemos se ha roto. El que tenemos de gasolina y el de gas ya no llevamos. Así que... Tienes otro vaso tú, ¿no? Por ahí. No. Ay, Dios. Ay, la barriga. No, no sé. Qué guarrada, ¿no? En la cama, pero es que no hay otro sitio. Sí que tenemos mesa, pero lo estamos utilizando para editar. No editamos la mesa, pero la utilizamos como soporte. Así que bueno, después de estar todo el día intentando huir de la policía, de la escolta, no ha sido posible. Justo en el último momento, cuando estábamos buscando un sitio para acampar, nos pilla el tío. Nos pilla y de verdad, ¿eh? Por un pelo casi no nos pilla. Pasando, nos ve y a por nosotros, no nos deja adelantar, dice no, vais atrás, porque saben que si vamos delante les perdemos. Así que nada, ha habido un relevo, nos han traído aquí a la ciudad y la idea era acampar para no tener que entrar en la ciudad esta, porque sabíamos que si veníamos aquí a esta ciudad nos pillarían y mañana nos comeríamos la escolta otra vez. Justo cuando veníamos nos vio, vino por nosotros y nos ha traído hasta aquí. Por favor, llevarnos a este hotel, que cuesta 3.500, ¿no? Que estaba muy bien, se veía muy bien
Y empieza a dar vueltas, a dar vueltas. Y yo le pregunto, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué te estás dando tanto? Me dice, no, es que tenemos que llamar a no sé quién, que no sé qué, que no sé qué, bla, bla, bla. Y tarda un rato y nos dice, ven, ya está, seguidme. Y le seguimos. Y siguiéndole, pasamos por el bazar y tal, y yo pensando, no es por aquí el hotel que he marcado, porque he visto en el mapa que está para atrás. Dicho y hecho, nos estaba trayendo a una especie de cuartel, o sea, casa de invitados, que luego no eres el invitado, sino un prisionero, porque de aquí no puedes salir, está todo vallado, en la puerta hay seguridad. Entonces nos dice, no, mira, os hemos traído aquí, ¿vale? Es una casa de invitados para vuestra seguridad, porque aquí hay un hombre armado en la puerta, le hago un arma. Y yo, pero vamos a ver, es que no hemos pedido eso, queremos ir a un hotel y ya está. Y me dice, no, aquí hay habitación y tal, ¿os parece bien? Y yo, no. A ver la habitación, me trae a ver esta habitación, ¿no? Una nevera. Una nevera, un frío que pela. Pero bueno, hasta ahí todo bien, no es la primera vez que pasa eso, que dormimos en una nevera. Así que nada, esta habitación ha sido 3.000, que cuesta más o menos unos 12 euros. No está caro, pero la habitación está fríísima y no podemos salir. Y mañana lo que nos espera... Lo que nos espera es que la policía estará esperándonos en la puerta para seguir escoltándonos. Así que haremos otra vez lo que hemos hecho hoy, fugarnos cada vez que podemos. Lo que pasa que luego, claro, se comunican y la carretera es la única que hay y dicen, van por esa carretera, y al final siempre nos trinca algún otro policía y nos hace seguirle. Pero bueno, es lo que hay. Así que, por cierto, el guarda de aquí es policía también, porque esto debería ser una casa de policías y la han convertido en hospedaje para los viajeros cuando vienen, tenerlos controlados. O sea, una especie de cárcel, pero con camas. Y fría. Bueno, igual que la cárcel. Igual que la cárcel fría. Pues mañana os contamos cómo va a continuar la historia, que seguro que es más de lo mismo. Bueno, pues aquí está la situación. Escoltados para ir a desayunar. Esto es la leche, de verdad. Nada, y no hay manera. No ha habido forma. Mira que le hemos dicho que no, que sí. Punto y pelota. Bueno, ahora llevamos dos, uno en la moto y otro paseando. Bueno, este es el escolta que nos va siguiendo. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo va la cosa?